Para heredar el trono de las pandillas, tenés que aplastar a tus rivales. El problema es que tu único sueño es estudiar para entrar a la universidad. Cada pelea te aleja más de esa vida. Y ahora, con tu sistema de reclutamiento a punto de ser expuesto, ese sueño podría costarte absolutamente todo. El método de reclutamiento del prota es a los golpes. El nuestro es más simple. Reventá el botón de like y sumate a la familia. Hace unos días, un grupo de estudiantes de la preparatoria Haisun, llenos de confianza, se lanzaron al ataque. Liderados por Don Su Kang, el número 2 de la pandilla, no podían creer que solo 3 tipos se hubieran atrevido a enfrentarlos. Se jactaban de que, si bien la preparatoria Yuson era importante en Yensu, en Buipyeong la que mandaba era la Haisun. Pero la sonrisa de Don Su se borró rápido. Los oponentes, con una actitud tranquila y arrogante, ni se inmutaron. Uno de ellos, con una mirada desafiante, dijo que los de Buipyeong eran unos chicos lindos comparados con los suyos, los del distrito de Michuhol. Su compañero, un tipo grandote, solo asintió, viendo cómo los de Haisun ni entendían la situación en la que estaban metidos. El golpe de realidad llegó cuando Don Su vio al líder de Haisun, Won Su Park, tirado en el suelo, pidiendo ayuda, ya derrotado y sangrando. No podía ser. Los enemigos ya le habían dado una paliza. Y antes de que pudiera procesarlo, el muchacho de Michuhol lo agarró del cuello. ¿Querés más?, le preguntó con una sonrisa helada, mientras Don Su, aterrado, solo podía decir que no. Entonces, arrastrate de vuelta a casa, le respondió el atacante, con el rostro manchado de sangre de la pelea. Lo soltó con un empujón brutal y se paró sobre el resto de los golpeados, con una calma que contrastaba con el caos. Ese era Han-wul, el líder del Study Group. Después de la paliza, en un parque cercano, mientras Han-wul encendía un cigarrillo, uno de sus compañeros, Jaeha, lo molestó. Se siente bien mandar en Incheon, ¿no? Pero, ¿qué sentido tiene una guerra de preparatorias si somos de la pandilla más temida de la ciudad? Han-wul le aclaró que no era por dinero, sino por seguir los pasos de su padre, alguien que a los 26 años ya dominaba todas las pandillas de Incheon. Su padre era tan respetado o temido que Jaeha se preguntó si siquiera había conocido a Yeonbaek Pi, una figura legendaria. ¿Estás entrenando para ser como tu papá?, le preguntó Jaeha, sorprendido. Han-wul se perdió en sus pensamientos, mirando la ciudad con una expresión de culpa. Se sentía mal por haber visto y hecho cosas que no debía, deseando una vida distinta, una donde solo se enfocara en estudiar, graduarse y entrar a la universidad, lejos de los problemas. Pero esa idea de una vida tranquila se esfumó rápido. Al ver un mapa de Incheon que mostraba el territorio de su sucursal de negocios, Han-wul desechó esos pensamientos. Tonterías, se dijo a sí mismo. Mi camino ya estaba decidido desde que nací. Con una sonrisa decidida, miró más allá de Incheon, hacia el mapa completo de Corea. Sabía que si seguía bien ese camino, no solo igualaría, sino que superaría a su propio padre. Sí, entiendo, se dijo. No es entrenar, es como echarle un poco de picante a la vida. Mientras el polvo se asentaba tras la última pelea, algunos de sus muchachos, como el de los aritos y otro más grandote, se quedaron viendo a los rivales caídos. No era el momento de celebrar, sino de pensar estratégicamente. Si los dejamos con la moral por el piso, más adelante va a ser fácil manejarlos y sumarlos a nuestra familia JB, comentó uno. El otro añadió que, por más idiotas que fueran, eran buenos para los trabajos sucios y eso siempre era útil. La conversación pasó rápido a otro tema. El de los aritos, que ahora sabemos que es Minhwan, le preguntó a Han-wul sobre el problema de reclutamiento que tenían entre manos y la reciente captura de Yamjo. Han-wul, con su calma característica, aseguró que todo se iba a arreglar, aunque la detención de Yamjo fue algo inesperado. La preocupación real era si Yamjo iba a hablar y revelar los secretos de su sistema de peleas de reclutamiento, algo que podría traerles problemas graves con el Departamento de Educación, tal como había pasado el año anterior. Han-wul, con una mirada seria, sabía que las cosas podían ponerse bastante complicadas. Poco después, Minhwan le explicó a Han-wul que una tal señorita Han Kyung estaba presionando para que interrogaran a Yamjo y que el Departamento de Educación ya estaba por mandar un equipo de inspectores. Esto iba a involucrar al director y al vicedirector de la escuela, pero para Minhwan esa noticia no era mala, sino información útil que podía usar a su favor. Y así lo hizo.
Usando pruebas de que un profesor administrativo había estado robando dinero de impuestos, Min-hwan lo chantajeó para que le hiciera cualquier favor que necesitara. El profesor obviamente no tuvo más remedio que aceptar. Con esa ventaja en el bolsillo, Min-hwan volvía con Han-hol y lo puso al tanto de la situación. Le recordó que su propio padre se enojaría si supiera el error que había cometido. Pero Han-hol, sin inmutarse, ya tenía un plan. Con el teléfono en la mano, investigó a Han Kyung-lee y al descubrir que ella estaba buscando a alguien llamado Gamin, decidió que era hora de darle una lección. Mientras tanto, en la escuela, la tensión se palpaba en el aire. Han Kyung-lee, una chica de pelo anaranjado, se paró frente a un grupo de estudiantes diciendo algo como: «Si se meten conmigo, van a terminar muy mal». Otros chicos se quedaron sorprendidos por su actitud. La confusión aumentó cuando aparecieron más estudiantes, claramente de otra escuela. La gente se preguntaba qué estaba pasando, por qué esos extraños estaban allí. Y la respuesta no tardó en llegar. Eran estudiantes de la secundaria Seowen y del Study Group de la preparatoria Yusong, el grupo de Han-hol. Habían sido enviados por Won-soo, el líder de Hae-sun al que Han-hol había derrotado antes, con la clara intención de generar problemas. Se jactaban de que esa era su primera reunión después de la última vez y se notaban caras nuevas. Pero el verdadero objetivo de esa incursión no era la pelea. Uno de los recién llegados señaló directamente a Han Kyung-lee. «Ah, hoy no vinimos a verlos a ustedes», dijo con una sonrisa. «Es la señorita Han Kyung de allá, hablemos». Han Kyung se sorprendió, mientras otros murmuraban sobre su belleza y se preguntaban por qué era ella el blanco. De repente, una figura de pelo oscuro y largo, que Han Kyung reconoció como Han Woo-fi, hizo una entrada impactante, golpeando con fuerza un vaso. La escena se volvió un caos de golpes y empujones. La misteriosa figura caminó entre la riña, mientras alguien preguntaba: «¿Quién es ese?». La lección de Han-woo para Han Kyung acababa de comenzar, pero de una manera mucho más brutal de lo que cualquiera esperaría. Mientras una figura imponente, que se presentó como Tae-hwan-an, alias Anti, y miembro de la familia White-Lead, confrontaba a Han Kyung y su grupo, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Anti, un desertor escolar con una sonrisa escalofriante, no se anduvo con rodeos. Les advirtió que chismear sobre su grupo era una pésima idea y que las consecuencias de meterse con ellos podían ser fatales. Mientras Han Kyung lo desafiaba, un profesor asustado reconocía el peligro en los ojos de Anti. Con una mirada calmada pero amenazante, Anti le preguntó a Han Kyung si aún podía pelear como antes, ahora que tenía tantas cosas que proteger, insinuando que su interferencia tendría un costo. Y como si fuera una señal, la lección prometida estalló en caos. Gritos de dolor, el sonido de cosas rompiéndose y la urgente demanda de una ambulancia llenaron el aire, indicando que la brutalidad del ataque no se hizo esperar. Lejos de allí, dos chicos en una moto, uno con casco y el otro con el pelo gris, se apresuraban a toda velocidad. El que manejaba había oído que Anti iba hacia donde estaban Han Kyung y Gamin, y la preocupación era palpable. «Anti, por favor, no cometas más pecados», pensó uno, consciente de la conexión de Anti con la familia White-Lead. Corriendo contra el tiempo, se dirigían a la dirección que les había enviado Hee-won, sabiendo que Gamin y su maestro y rival estaban en peligro. Al llegar, la escena era un desastre. Sirenas de policía y una ambulancia, gente corriendo y Han Kyung en el suelo, levantándose a duras penas. El caos era total. Un hombre les gritaba a unos mocosos que dieran paso a la ambulancia, y Han Kyung, visiblemente afectada, preguntaba desesperadamente: «¿Dónde están los otros chicos?». El joven de la moto, el de pelo gris, se acercó a Han Kyung y le preguntó de inmediato: «¿Dónde está Gamin?». Miró a su alrededor, notando el nombre White-Lead en su mente, y entonces lo vio. A lo lejos, Gamin estaba de pie, inexpresivo, ajustándose la corbata, como si el apocalipsis a su alrededor no le afectara. El chico de la moto se preguntó qué demonios habían hecho ahora. Pero la historia de Gamin no empezaba ahí. A sus 15 años, Gamin Yoon era un desastre en los estudios. Sus exámenes estaban llenos de círculos rojos, marcando errores, y aunque se decía a sí mismo que estudiar no lo era todo en la vida, en el fondo se mentía. Odiaba ser malo en el colegio. Le frustraba no obtener buenas notas por más que se esforzara.
compraba libros nuevos, intentaba, pero los resultados no llegaban. Se preguntaba si era porque no tenía a nadie que lo ayudara en casa. Justo en ese momento, dos mujeres sonrientes lo saludaron con un «Oh, Gamin ya está en casa», dejando entrever una realidad un poco diferente a la que él se planteaba. Y esa realidad era que, aunque parecía tener apoyo, a Gamin le costaba un montón el estudio. Por eso, su familia le presentó a Han Kyung Lee, una tutora de 23 años, pidiéndole que se esforzara y cooperara. Gamin, un poco tímido, apenas pudo decir que sí. Sus tutoras, mientras, le comentaban a Han Kyung en voz baja que el pibe venía con algunos problemas y cosas típicas de la edad, pero ella las tranquilizó diciendo que no había de qué preocuparse. Pasó el tiempo y Gamin se encontró estudiando con Han Kyung. Ella era una buena profe, le explicaba con paciencia las desigualdades lineales y lo animaba diciéndole que era un alumno rápido y que si seguían así, sus notas iban a mejorar. Gamin sentía una chispa de esperanza, pensando para sí mismo, «¿Puedo hacerlo? ¿Puedo?». Pero, 2 años después, la cruda realidad lo golpeó de nuevo. Sus puntajes no habían subido ni 1 centímetro. Aunque reconocía que su profesora era competente y buena onda, el problema era él. No era muy inteligente para los estudios. La escena en su aula no ayudaba para nada. Mientras él intentaba concentrarse, la clase era un caos total, con compañeros que se empujaban y se pegaban, y hasta él mismo terminó en el piso en medio de una pelea. Así, Gamin terminó en lo que se conocía como el peor bachillerato vocacional, la preparatoria de ingeniería Yusong, un lugar con fama de ser la escuela del talento criminal. Estudiar ahí era una misión casi imposible, con peleas constantes y un ambiente que te sacaba las ganas. Pero Gamin tenía un plan y una motivación. Siempre hay alguien que no se rinde con el estudio. Por eso, eligió ir a esa escuela por su cuenta. Su única esperanza de entrar a una universidad de 4 años era aprovechar una ruta especial, la selección para bachilleratos vocacionales. Su lógica era simple. En un lugar lleno de pibes que no estudian, él podría destacarse fácil y levantar sus notas. El único detalle era que tenía que sobrevivir en ese caos por 3 años. Y ese detalle no era menor. La promesa de destacarse era lo único que mantenía a Gamin en pie en la preparatoria vocacional Yusong. Ahí, entre gritos y empujones, intentaba pasar desapercibido, casi como si no existiera, concentrado solo en sus estudios. Pero el caos lo alcanzó de golpe cuando un compañero lo empujó y le gritó: «¿Qué me mirás, pendejo? ¿Querés que te mate?». Gamin solo pudo pensar, preocupado, ¿me habrán visto la cara? Para él, Yusong era un lugar salvaje, una selva donde se devoraban unos a otros. Él, por su parte, se esforzaba por ser un estudiante fantasma, con la única meta de entrar a la universidad y ser un verdadero ganador. Se quedaba hasta tarde en el aula, con los ruidos y el desorden de fondo intentando abstraerse. Pero su plan de invisibilidad se fue al tacho el día que llegó la nueva profesora de su clase. Con una sonrisa, se presentó como Han Kyung Lee, y Gamin no podía creer lo que veía en sus ojos. Era su antigua tutora. Él la recordaba bien, fue ella quien, con infinita paciencia, intentó ayudarlo con sus notas, aunque sin mucho éxito. Ella, que siempre lo animaba y le preguntaba por sus sueños. Gamin, con su inocencia, respondía que quería entrar a la universidad. Han Kyung se reía y le contaba su propio sueño, ser una maestra que pudiera viajar por el mundo y ayudar a sus alumnos a encontrar su propio camino en la vida. Un sueño noble que ahora se chocaba de frente con la cruda realidad de Yusong. Apenas se presentó, el profesor anterior salió huyendo, dejándola sola frente a una horda de pibes que no le daban ni 5 de bola. Le tiraban comentarios despectivos, la ignoraban por completo y hasta se burlaban de ella. Parecía que Han Kyung había fallado en su examen para ser maestra, lo que la había llevado a este colegio. Han Kyung intentó poner orden, golpeando la mesa y pidiendo silencio para explicar las reglas. Pero antes de que pudiera decir una palabra, un alumno, Hyun-woo, le tiró una botella de jabón líquido que le pegó de lleno en la cara. Ella soltó un grito de dolor, mientras Hyun-woo se reía y sus compañeros se burlaban. «¿Cómo vamos a tener tiempo para reglas en esta clase?», dijo Hyun-woo con desprecio. La cosa se puso peor cuando otro pibe reclamó que la botella era suya. Hyun-woo, sin dudarlo, lo agarró y lo lanzó por la ventana.
«¿Me estás buscando bronca, pendejo?», le gritó, mientras Han Kyung miraba, completamente petrificada, el caos que se había desatado. Los otros alumnos comentaban, casi con admiración, que Hyun-woo se la pasaba peleando, que ya había tenido más de 50 confrontaciones solo ese mes. Y Gamin solo podía observar, ajustándose los lentes, cómo su sueño de una universidad tranquila se volvía cada vez más lejano en medio de esa locura. Los patios de la preparatoria Yuson eran un campo de batalla constante. Mientras otros alumnos hacían apuestas sobre quién ganaría la próxima riña, un grupo animaba a Hyun-woo, quien ya se lanzaba a los golpes. La escena solo fue interrumpida por la llegada de un robusto profesor que, exhausto de la situación, los dispersó a gritos. El profesor, visiblemente frustrado, se quejó con Han Kyung-lee, quien había llegado hace poco a la escuela. Le reclamó por su pasividad, insinuando que como profesora temporal no tenía sentido de la responsabilidad, y le ordenó limpiar el desastre. Han Kyung, sintiéndose humillada y con el corazón en un puño, obedeció. Mientras barría los cristales rotos, se cortó un dedo. La sangre que goteaba fue la gota que rebalsó el vaso, y las lágrimas empezaron a acumularse en sus ojos. De repente, una mano le tendió una curita. Era Gamin. Él no pudo evitar la sorpresa de ver a su antigua tutora en ese lugar. Se sentaron un momento entre las bolsas de basura de la escuela y ella le confesó que se arrepentía de haber dejado su tutoría para conseguir el certificado de maestra. Gamin le recordó que era lo que ella quería hacer y le preguntó si pensaba seguir enseñando en esa escuela tan complicada. Han Kyung le explicó que el panorama era peor de lo que parecía. El profesor anterior había renunciado en solo un mes. Pero su tristeza duró poco. Con una chispa renovada en los ojos y una sonrisa de determinación, afirmó que no podía rendirse tan fácil, que sentía que ni siquiera había empezado su verdadera misión. Creía firmemente que, enfrentando juntos los problemas, hasta los alumnos más difíciles podían encontrar el camino correcto. Gamin, viendo su entusiasmo, solo pudo decir su nombre, casi como un murmullo de admiración. Pero rápidamente la bajó a la realidad. Le advirtió que tuviera cuidado con un grupo en particular, el de Hyun-woo, la banda de maleantes más brutal de la escuela, y le aconsejó que los evitara. Pero Han Kyung, con su recién encontrada determinación, no estaba para consejos. Los vio fumando y, sin dudar, les dijo que apagaran los cigarrillos. Gamin, escondido detrás de una columna, se agarró la cabeza, sabiendo que se venía un problema. Los chicos, sorprendidos, le contestaron que era nueva y no entendía que allí no había reglas para fumar. Han Kyung se negó a aceptar eso. Les explicó que, aunque dijeran que las reglas no aplicaban, el verdadero problema era su salud. Con una sonrisa intentó ganarse su confianza, prometiendo ayudarlos a dejar de fumar paso a paso. Gamin, observando la escena desde lejos, se preguntó si esa estrategia tan inocente funcionaría. La respuesta no tardó en llegar. El chico al que le hablaba, en un gesto de desafío, apagó el cigarrillo en el suelo y le dijo que era demasiado insistente. Cuando Jade Keon-kyung, aún optimista, les preguntó si de verdad querían que los ayudara y ella respondió con un entusiasta «claro que sí», el líder del grupo la abofeteó. El golpe la tiró al suelo y los estudiantes se rieron diciendo que ahora estaban a mano porque los profesores también golpeaban. La humillación siguió, con burlas sobre su autoridad de maestra y recordatorios de que era solo una profe temporal. Mientras Han Kyung, con la cara marcada, intentaba seguirles el juego y razonar con ellos, otro estudiante con una sonrisa maliciosa le dijo que todavía no había recibido suficiente y que tenían que enseñarle a la mala. Han Kyung suplicó, con lágrimas en los ojos, que no la lastimaran más, pero el líder volvió a golpearla, esta vez en la cabeza, mandándole que se dejara de joder. Los chicos siguieron con sus agresiones verbales, preguntándole qué le importaba el futuro de ellos y llamándola abuela. Incluso le pidieron plata, prometiendo que si les daba, dejarían de fumar. Pero a pesar de todo, Han Kyung no se quebró. Con la mirada llena de lágrimas pero firme, pensó que, incluso si parecían perdidos, ella creía que podía ayudarlos. Si enfrentamos los problemas juntos, podemos encontrar el camino correcto, se dijo a sí misma. En ese momento, Gamin, que había estado observando en silencio y sintiendo que algo se le revolvía por dentro, dejó su escondite. Un flashback nos mostró a una Han Kyung sonriente, su tutora, ayudándolo a estudiar, compartiendo momentos de esfuerzo y esperanza en un ambiente mucho más cálido y feliz. Esa imagen lo impulsó.
De vuelta al presente, los estudiantes, sorprendidos, preguntaron quién era ese bicho raro de su clase y si también quería plata. Gamin se acercó a Han Kyung, quien lo miró con asombro. Se agachó, le puso su chaqueta sobre los hombros y le dijo con un tono de voz calmado pero firme: «Te lo dije, no se puede razonar con ellos». Luego, casi en un susurro, añadió: «Perdóname, mi ropa se va a ensuciar y mi mamá me va a retar». Uno de los grandulones del grupo, harto de la interrupción, se rió y dijo que eso no era una película, mientras se crujía los nudillos. Intentó patear a Gamin, pero él esquivó el golpe con una agilidad impresionante y en un movimiento rápido le devolvió una patada que lo tiró al suelo. El resto de la pandilla se sorprendió, mientras el atacante se levantaba, quejándose de haber sido tomado por sorpresa. «¿Estás loco?», le gritó a Gamin, que ya se había puesto en guardia, listo para el siguiente round. El primero de los bravucones se levantó, jurando que lo habían tomado por sorpresa, pero Gamin ni le dio tiempo a reaccionar. Con un golpe certero, mandó al suelo a otro de los matones de Hyunwoo, que no podía creer lo que estaba viendo. Este chico parecía otro. Porque resulta que Gamin tenía un secreto. Mucho antes de llegar a Yusong, cuando era solo un estudiante, la tutora Han Kyung y otra mujer hablaban de él. En ese entonces, Gamin era un chico callado que pasaba desapercibido, pero ya tenía un lema en mente, de un tipo muy famoso: «Al infierno con las circunstancias, yo creo las oportunidades». ¿Y quién había dicho esas palabras? Nada menos que Bruce Lee. Y sí, Gamin no solo las recitaba, sino que se había metido de lleno a estudiar el Jeet Kune Do de Bruce Lee. De vuelta en el presente, Gamin mantenía la calma, ajustándose las gafas. Hyunwoo, recuperándose del shock, lo veía divertido y lo desafió a pelear. «Este chico está loco», pensó, y se lanzó contra Gamin. Pero Gamin no solo había leído un libro. Mientras Han Kyung y la otra mujer se preocupaban por sus actividades cuestionables, Gamin había pasado mucho tiempo entrenando, golpeando bolsas, viendo videos de peleas y practicando, forjando la fuerza que ahora mostraba. Y esa fuerza se hizo evidente. Hyunwoo cargó, pero Gamin fue más rápido. Con una patada impecable, lo levantó por los aires y lo dejó caer sin piedad. Hyunwoo quedó en el suelo, inconsciente. Los amigos de Hyunwoo se quedaron mudos, viendo a su líder tirado con espuma en la boca. Estaba fuera de combate. Gamin, con una voz que no dejaba lugar a dudas, les advirtió, y los demás, aterrados, salieron corriendo. Gamin se acomodó el pelo, exhalando, su expresión volviendo a la calma habitual. Han Kyung, que había presenciado toda la escena, estaba en shock. Poco a poco, se dejó caer de rodillas, con una mezcla de sorpresa y quizás alivio. Gamin se acercó a ella y, extendiendo la mano, le dijo algo que la conmovió. «Dijiste que no estabas feliz por dejar de ser mi tutora, ¿verdad? Retira lo que dijiste sobre irte de la escuela. No renuncies. A cambio, seguí enseñándome. Todavía soy malo estudiando». La noticia de la derrota de Hyunwoo a manos de Gamin no tardó en extenderse. En un gimnasio, dos tipos chismoseaban sobre cómo lo habían terminado de un solo golpe, mientras que en un callejón, otro desestimaba los rumores sobre unas supuestas manos de acero. Para él eran solo chistes, pero para otros la situación era más seria. En un salón de billar, uno de los líderes del study group de Hangul, el mismo que antes buscaba a Gamin, comentó con frialdad que si este chico los molestaba, no dudarían en enfrentarlo 2 contra 1. Otro miembro, comiendo fideos instantáneos, fue aún más directo. Gamin se iba de la escuela con la cola entre las patas, o se quedaba para morir. La aparición de Gamin había encendido las alarmas, convirtiéndolo en un objetivo para aquellos que buscaban controlar el territorio. Mientras tanto, Gamin reflexionaba sobre su decisión y su ingreso a la preparatoria, recordando el momento en que Han Kyung, con el rostro marcado y los ojos llenos de lágrimas, extendió su mano. Fue un instante fugaz, pero él no olvidaría la imagen de ella, tan vulnerable en un mundo que él sabía que era el más feroz y cruel. La conmovió. «Dijiste que no estabas feliz por dejar de ser mi tutora, ¿verdad? Retira lo que dijiste sobre irte de la escuela. No renuncies. A cambio, seguí enseñándome. Todavía soy malo estudiando». Por eso, su mano se extendió para tomarla de ella, sellando un compromiso silencioso. Lejos de la preparatoria, entre los edificios residenciales, Gamin mantenía una rutina secreta. Puntualmente, a la misma hora llegaba a un parque para entrenar.
El guardia de seguridad, ya acostumbrado, lo saludaba y admiraba sus movimientos, observándolo hacer flexiones y ejercicios en las barras con una disciplina y habilidad que consideraba una obra de arte. El guardia, maravillado, comentaba lo increíble de sus movimientos. Para Gamin, el tiempo era oro. 34 minutos después, se le escapaba un gubrak al resbalar de una barra, pero rápidamente se levantaba, se disculpaba con el preocupado guardia y se iba corriendo, ajustándose las gafas y asegurándole que tenía prisa. Su prisa era por llegar a casa y cumplir con la parte más peligrosa de su doble vida. Subía al ascensor, llegaba a su piso 14. Con mucho sigilo, se acercaba a la puerta de su apartamento para no alertar a nadie. Volvía a colocar las pilas en el sistema de seguridad de la puerta de su apartamento. El molesto triririrín del sensor lo hacía rezongar por el ruido. Pero lo más importante era el timing. Se lanzaba a la cama justo antes de que la puerta se abriera. El timing era crucial. Contaba en su mente: 3, 2, 1. «Gamin, levántate, es hora de ir a la escuela», lo despertaba una voz familiar. En su mente, una pequeña victoria: no me descubrieron. Rápidamente se ponía de pie, se colocaba las gafas y asentía mientras le decían que se apurara, que el desayuno era al paso. Con una mirada decidida, Gamin se decía a sí mismo: «Bueno, entonces a estudiar mucho hoy». Su vida secreta estaba a salvo por ahora, al menos hasta la próxima vez. Han-kyung, por su parte, se levantaba con apenas 3 horas de sueño, completamente agotada. Las palabras de sus colegas resonaban en su cabeza, que ya era demasiado tarde para esa escuela, que las cosas se pondrían peores para ella. Pero Han-kyung no se iba a dejar vencer. Sacudía la cabeza, animándose a sí misma con fuerza. «No te desanimes, Han-kyung. Acordate por qué quisiste ser maestra. Vos podés con esto, aunque tengas miedo». Ya en la entrada de la preparatoria Yusong, con el sol de la mañana iluminando los edificios, Han-kyung respiraba profundo. Se sentía nerviosa, pero se repetía que todo iba a estar bien mientras avanzaba con determinación, con los puños apretados. Mientras tanto, Gamin también ingresaba a la escuela. Su objetivo era claro: entrar a la universidad. Y como no era un prodigio en los estudios, su estrategia pasaba por encontrar a alguien que sí lo fuera y que compartiera su misma ambición. Mirando a sus compañeros en el aula, notó que la pandilla de Hyunwoo no estaba presente. Su mirada se detuvo en un chico, Sehyun Kim, del departamento de mecánica, que parecía irradiar esa onda de futuro universitario. Con una sonrisa, Gamin se le acercó, intentando romper el hielo. «¿Qué tal, Sehyun? Veo que estudias como siempre. Si tenés un rato, ¿me podrías enseñar algo de matemáticas?» La respuesta de Sehyun fue seca y cortante. «Deja de molestarme, vos ni siquiera vas a entrar a la universidad». A Gamin le cayó como un balde de agua fría. «Parece que yo también doy esa vibra de que no voy a entrar a la universidad», pensó, algo cabizbajo, pero rápidamente se recuperó. «Pero no me rindo, Sehyun». Su persistencia lo llevó a seguir a Sehyun incluso al baño. Sehyun, ya totalmente frustrado, lo vio como una cucaracha molesta. «Llevas días así, ¿qué querés?», pensaba. Le preocupaba que si Gamin seguía insistiéndole en público, ambos se convertirían en blanco de los delincuentes. Cuando Gamin intentó hablarle de nuevo, Sehyun le dio un golpe en la frente. «Ah, ¿en serio? ¿Me seguís hasta el baño?», lo interrumpió la voz de un chico llamado Hwang Chu, estudiante de ingeniería hidráulica, quien lo encaró con una mirada de pocos amigos. La respuesta de Hwang fue simple y amenazante. «Seguime, idiota». «¿Por qué? ¿No puedo lavarme las manos?», respondió Sehyun, sintiendo el nerviosismo recorrerle el cuerpo. Mientras esto pasaba, en la sala de profesores, una reunión terminaba. «Señorita Han-kyung, venga para acá», la llamó una voz. Era el director, que la reprendió por su silencio y por no haber dicho nada sobre la pelea del día anterior en su clase, donde incluso rompieron una ventana. Le reprochó que era demasiado blanda, que por eso los alumnos la ignoraban y hacían lo que querían. Le recordó que él la había elegido para ser profesora de aula y que la estaría observando de cerca el resto del año, especialmente con la inspección que venía ese mismo día.
Han-kyung salió de la sala con un nudo en el estómago. Se sentía frustrada, pensando en cómo nadie parecía preocuparse por los malos hábitos de los estudiantes, como fumar cerca de la basura. ¿Qué puedo hacer?, se preguntó con pesar, sintiendo que no había forma de cambiar las cosas. En ese momento, un fuerte golpe la sacó de sus pensamientos. Oyó un plac que venía de algún lugar. Corrió para ver qué pasaba y se encontró con Jae-Wang-Chu golpeando salvajemente a Sejun. Han-kyung se dio cuenta de que esto era el inicio de otra ola de violencia, causada por la desaparición de Hyun-woo y el dinero que tenía que recolectar. Jae-Wang se quejaba de que la clase de Gamin estaba causando mucho alboroto y que nadie los manejaba bien. Luego, pateó a otro estudiante del departamento de mecánica que estaba tirado en el suelo junto a Sejun. Al ver a su propio alumno ser maltratado, Han-kyung sintió una punzada de horror. Jae-Wang se paró sobre Sejun, que gemía en el piso, y le dijo: «Mirá cómo le doy una lección a este». Acto seguido, con una sonrisa cruel, le preguntó a Sejun si alguna vez había probado un caño de metal. Sejun, llorando de miedo, apenas pudo decir que duele mucho que te peguen con uno. La impotencia invadió a Han-kyung, quien gritó «tengo que detenerlo», y corrió hacia la escena. Pero el suelo era traicionero y tropezó, cayendo de rodillas. Con el corazón latiéndole fuerte, se quedó en el piso, viendo a los otros estudiantes que se habían reunido a mirar, pero ninguno hizo nada. Se sintió desamparada, sintiendo el peso de su fracaso como profesora, rodeada de la indiferencia. Justo cuando la desesperación la invadía, una mano fuerte la agarró de la muñeca. Era Gamin, que la levantó del piso con una expresión seria y dijo: «El piso está sucio». Gamin no estaba bromeando. Con un puño apretado, dejó claro que no iba a permitir que Sejun cambiara de escuela, porque eso le complicaría demasiado las cosas. «Él da la vibra de que va a entrar a la universidad», le explicó a Han-kyung, como si esa fuera una razón suficiente para intervenir. Mientras tanto, en el aula, la brutalidad no se detenía. Jae-Wang-Chu seguía golpeando a Sejun, mientras este, entre lágrimas y con la cabeza gacha, solo podía disculparse y prometer que no volvería a resistirse. La humillación era total. Pero Gamin ya estaba en movimiento, caminando con decisión hacia el caos. «Voy a salvarlo», le aseguró a una sorprendida Han-kyung. «Él va a ser uno de los miembros de mi grupo de estudio». Han-kyung lo miró confundida. «¿Grupo de estudio?», preguntó. Y así, la mente de Gamin voló 3 años al pasado, a una época donde la idea de un grupo de estudio era un faro de esperanza. Escuchó a su mamá y a una amiga charlar sobre cómo el hijo de la otra había subido 30 puntos el promedio gracias a uno de esos grupos. Era algo que los chicos hacían, se enseñaban mutuamente, mejoraban sus habilidades de comunicación. Gamin, sentado solo en su habitación estudiando, pensó que quizás era su oportunidad. Pero su mamá tenía otra opinión. Gamin era un chico tímido, nunca había llevado amigos a casa, así que era mejor que estudiara solo. Él, por su parte, intentó acercarse a otros grupos de estudio, pero la respuesta siempre fue la misma: «No podés unirte a nosotros». Uno de los líderes lo encaró, rodeado de sus compañeros, y le dijo sin anestesia: «¿No se supone que el objetivo es enseñarse mutuamente? ¿Y vos, con ese puntaje, querés unirte?». Gamin era de los últimos en la clase. Avergonzado, Gamin se alejó y la historia se repitió una y otra vez. Las burlas no se hicieron esperar, que era un lento, que solo quería aprovecharse de ellos. Intentó con otros grupos, pero siempre estaban llenos o simplemente lo ignoraban, evitando su mirada. Para ellos, era el estudiante más tonto de la escuela. Un día, un mensaje le llegó al celular. Con una chispa de esperanza, pensó que quizás era el grupo que le había dicho que lo pensaría. Pero no, el mensaje decía: «Tenés potencial, pero lamentablemente no encaja con nuestro estilo». La frustración de Gamin explotó. «Es porque no soy bueno estudiando», gritó para sus adentros, y en un arrebato tachó las respuestas de un examen, sintiendo que renunciaba a todo. De vuelta en el presente, una voz familiar resonó: «Gamin, el tutor del que te hablaba». Pero esa voz era del pasado, en un flashback que nos mostraba a un Gamin niño, sentado en su escritorio, con lágrimas en los ojos. Su mamá se acercó preocupada. «¿Por qué llorás?». «¿Qué pasó en el colegio? ¿Es porque tenés todo mal en el examen?». Él, sumergido en su tristeza, solo atinó a decir que no era nada,
Pero la verdad era que no sabía por qué, solo se sentía con una bronca terrible. Cuanto más lo rechazaban, más ganas le daban de unirse a un grupo de estudio. Recordaba a otros pibes, contentos, formando sus propios grupos, compartiendo apuntes y exámenes pasados. Para él, que tanto quería estudiar y que era visto como el más tonto, un grupo de estudio era solo un sueño. No podía estar con esos genios que parecían fuera de su alcance. Pero ahora, en el presente, con Han-kyung caminando a su lado, Gamin había cambiado de idea. Ya no se trataba de alcanzar a los genios, sino de unirse a los que, como él, avanzaban despacio. Claro que es posible, se dijo para sí mismo, apretando el puño con una nueva determinación. De repente, Han-kyung lo frenó, agarrándolo del brazo. Estaba claro que Gamin estaba a punto de meterse en otra pelea, y la profesora no lo iba a permitir. «Vos querés pelear como ayer, ¿verdad? No, no podés», le dijo mirándolo fijo. Reconoció que las peleas eran algo normal en esa escuela, pero también le recordó que el colegio era para estudiar y que la violencia, bajo ninguna circunstancia, estaba permitida. «Ayer me quedé en shock y no hice nada, pero hoy no me voy a quedar quieta. Como profesora no puedo permitir esto», exclamó, aunque se le notaba el temblor en la voz. Gamin, con una sonrisa disimulada, la miró y dijo, «Tenés razón». La sorpresa en el rostro de Han-kyung fue evidente. Gamin continuó, «Mientras yo no pelee, todo bien, ¿no?». Y en ese instante, en medio de la confusión de la profesora, Ha-Wang-Chu estaba pegándole con saña a Sejun mientras se burlaba. «No hay caños, así que cómete mi puño en su lugar». Pero antes de que pudiera darle otro golpe, una ráfaga de humo blanco lo cubrió. «¡Pará!», resonó una voz. Ha-Wang se cubrió la boca sorprendido. «¿Qué es esto? ¿Un extintor?», preguntó, confundido y molesto. «¡Mierda! ¿Qué clase de enfermo?», vociferó al ver el extintor arrojado cerca de él, mientras el resto de los estudiantes que estaban presenciando la golpiza intentaban huir del humo. ¿Quién te dijo que te fueras?, gritó Jae-wan a los que escapaban. Jae-wan-chu, furioso, lanzó el extintor por los aires. «¿Cómo te atreves a interrumpir mi lección? ¿Quién es el imbécil que hizo esto?», bramó. Pero antes de que pudiera terminar la frase, una figura se movió rápidamente entre el humo, golpeándolo y protegiendo a Sejun de otro ataque. La figura se reveló como Gamin, aún con su máscara de soldar, que golpeó a Jae-wan tirándolo al piso entre el humo blanco. Jae-wan, aturdido, se preguntaba qué había pasado mientras Gamin, silencioso, aprovechaba la confusión para salir por una puerta trasera. Desde afuera, Han-kyung observaba el caos. El humo del extintor salía a borbotones de la escuela. Sentía un alivio agridulce. Gamin no había peleado a golpes, pero su intervención había sido un tanto exagerada, ¿no? Solo pudo murmurar su nombre, preguntándose qué estaba por venir. Mientras tanto, Gamin se acercó a Sejun, que estaba recuperándose. Con su máscara todavía puesta, Gamin le dijo que, en agradecimiento por salvarlo, debería unirse a su grupo de estudio. Sejun lo miró con incredulidad, molesto por su aparente ingenuidad. «¿Vos no sabés quiénes son ellos, los 4 líderes blancos?», le preguntó, asombrado de que Gamin no entendiera la gravedad de la situación. Sejun le explicó que esos tipos eran los hijos de los capos de la banda White Lead Incheon, criados para ser brutalmente violentos y responsables de la pésima reputación de la escuela. Pero Gamin, inmutable, le restó importancia. Para él eran solo unos pibes que no se preocupaban por estudiar, y eso no le importaba. Sejun no podía creer lo que escuchaba y le preguntó si no estaba frustrado con todo eso, a punto de querer cambiarse de escuela. Gamin le respondió que para sobrevivir en ese lugar, la única forma era unirse a su grupo de estudio. Sejun, cada vez más irritado, se negó rotundamente. «¡No te metas conmigo!», le gritó, tirando unos papeles al piso. Le explicó que al intervenir, Gamin solo había empeorado las cosas para él. Jae-wan-chu, su atacante, no solía seguir persiguiendo a quienes ya había terminado, pero ahora, por culpa de Gamin, el asunto no estaba cerrado. La única forma de sobrevivir para gente débil como ellos, según Sejun, era dejar que los terminaran rápido. Él no le daba importancia a esos delincuentes, sino a su propia seguridad. Fue entonces cuando Sejun hizo una observación que dejó a Gamin petrificado. «¿Por qué usas una máscara, Gamin? ¿Para ocultar tu identidad?». Gamin se quedó sin palabras, arrodillado, con la mirada perdida.
Su secreto, su doble vida, había sido descubierto por alguien a quien quería salvar. Pero antes de que pudiera asimilarlo, apareció Minhwan, el de los aritos. Con una sonrisa burlona, le dijo a Gaming que no era tan difícil seguir el rastro de la espuma del extintor. Haiwang, que ya se estaba levantando, también lo reconoció. Miró a Sejong y le preguntó: «¿Ese pibe con la máscara de soldar, es tu amigo?». Sejong, visiblemente asustado, negó la conexión de inmediato. «Él no es mi amigo, no sé quién es». Gaming, que estaba cerca, escuchó la negación. Haiwan, furioso por lo que consideraba una mentira descarada, se puso de pie y se lanzó contra Sejong, amenazándole con una paliza que no olvidaría y que planeaba grabar para humillarlo. Gaming, al ver el ataque, sintió un nudo en el estómago. Entendió que Sejong lo estaba negando para protegerlo, para evitar que Haiwan supiera su verdadera identidad. Pero esa negación ponía a Sejong en un peligro aún mayor. Sin pensarlo dos veces, Gaming se interpuso y soltó un puñetazo contundente que lo mandó a Haiwan al suelo de nuevo. Sejong, sorprendido por la velocidad del golpe, se dio cuenta de que el misterioso enmascarado era Gaming. «Gaming, ¿él puede pelear? ¿Por qué me ayuda si lo megué?», se preguntó, lleno de confusión. Pero Gaming, con su máscara a medio levantar, se acercó a él. «Sejong», le dijo, con una expresión seria y enfocada: «Voy a asegurarme de concentrarme solo en estudiar. ¿Te unís a mi grupo de estudio?». Sejong solo pudo mirarlo, perplejo. Mientras tanto, un nuevo rostro, Minhwan, el de los aritos, apareció en escena, observando todo. Haiwan, tambaleando y con la boca sangrando, volvió a presionar a Sejong. «Ese pibe con la máscara, tiene que ser tu amigo». De nuevo, Sejong, con Gaming a su lado, lo negó, repitiendo que no lo conocía. En ese momento, Gaming tuvo una revelación. Sejong lo estaba cubriendo, arriesgándose a recibir otra paliza por él. Esa lealtad, aunque nacida del miedo, conmovió a Gaming. Sabía que si su identidad se revelaba, Sejong pagaría las consecuencias. Con esa nueva determinación, mientras Haiwan otra vez se disponía a golpear a Sejong con promesas de una paliza que lo dejaría con miedo, Gaming volvió a intervenir, con un puñetazo que lo hizo caer por segunda vez. «¿Qué demonios?», gritó Haiwan desde el suelo. Gaming, con la cara medio visible bajo la máscara, se dirigió a un Sejong aún más confundido. «Para tu seguridad o lo que sea, me voy a asegurar de que lo único en lo que me concentre sea en estudiar. ¿Querés unirte a mi grupo de estudio?». Sejong estaba atónito. Está hablando de estudiar en esta situación y su cara se ve. Wang, ahora completamente enfurecido, se abalanzó sobre Gaming insultándolo. Pero Gaming, imperturbable, desvió el golpe con facilidad, sin perder la calma. «Lo que necesitas no es una estrategia para sobrevivir en esta escuela», le dijo Gaming, manteniendo su mirada firme en Haiwan, «sino una estrategia para entrar a la universidad». Y con un gesto de la mano, desestimó la agresión del otro. «Para sobrevivir en esta escuela», le dijo Gaming, manteniendo su mirada firme en Haiwan, «sino una estrategia para entrar a la universidad». Y con un gesto de la mano, desestimó la agresión del otro. Haiwan y Sejong se quedaron mirándolo, completamente desconcertados. ¿Cómo podía Gaming estar tan tranquilo y concentrado en la universidad en medio de una pelea? Gaming, sin perder el enfoque, volvió a insistir, señalando a Sejong. «Así que, ¿por qué no pensemos en una estrategia juntos mientras estamos en el grupo de estudio?». Antes de que Sejong pudiera decir algo, Haiwan, furioso por ser ignorado, lanzó un puñetazo directo. Pero Gaming, con una velocidad sorprendente, lo esquivó sin esfuerzo. Haiwan se quedó pasmado. «¿Lo esquivaste? Así que no fue suerte la última vez, ¿eh?». Mientras Haiwan se convencía de que Gaming no era un rival fácil, mientras hablaba de estrategias universitarias, estaba prestando atención a cada uno de sus movimientos. Haiwan, recuperando un poco la compostura, se burló, cuestionando si Haiwan pensaba que ignorar su propia seguridad lo haría enfocarse mejor en los estudios. Sejong se encogía, visiblemente preocupado, mientras Haiwan continuaba su monólogo cínico. Para él, esta escuela, que supuestamente ayudaba a los estudiantes a concentrarse en sus estudios, en realidad era un lugar donde los puños lo eran todo, un reino de la fuerza bruta, llamado Preparatoria Yuzong. «No es un lugar que gente como vos pueda cambiar tan fácil», gritó Haiwan, lanzándose de nuevo con otro golpe. Sejong, con la mirada perdida, le dio la razón en voz baja.
Sí, tiene razón, esta escuela no puede cambiar. El ambiente de esta escuela no es algo que una sola persona pueda cambiar fácilmente. Algo tan de película como esto nunca pasaría. Pero Gamin tenía otra idea. En un movimiento fugaz, lanzó un puñetazo que no iba dirigido a Haiwan, sino a su propia máscara, haciéndola volar por los aires. La máscara golpeó una pared cercana con un tac, dejando a Haewan y a Minjuan, que observaba desde la distancia, boquiabiertos. Gamin había peleado antes con la máscara puesta, y ahora la había quitado de golpe para la siguiente fase del enfrentamiento. Haiwan, que creía haber lanzado un golpe certero, se dio cuenta con horror de que Gamin le había agarrado el brazo. ¿Qué fue eso? Claramente moví el brazo, pero me lo agarró, y la fuerza de agarre de este pibe es increíble, pensó, mientras Gamin lo sujetaba con una mano imposiblemente fuerte. Haiwan forcejeó, gritándole que lo soltara, pero Gamin no cedía. En un intento desesperado, Haiwan intentó tirarle golpes con su mano libre, pero Gamin los esquivó y bloqueó con una facilidad que humillaba. Con un movimiento rápido, Gamin le soltó un puñetazo directo a la cara, que lo tiró al suelo. «Mierda, lo hice sin darme cuenta», se dijo Gamin, sorprendido de su propia fuerza. Haiwan, tirado en el piso, apenas podía reaccionar, aturdido, dándose cuenta de que no podía ni siquiera tocar a Gamin. Pero a Gamin no parecía importarle mucho la pelea. Enseguida se giró hacia Sehyun, que seguía en shock, y le insistió, casi susurrando. «Sehyun, quizás ahora las cosas van a estar bien. Yo voy a intentar de todo. Dale, formemos un grupo de estudio y pongámonos a estudiar». Sehyun no podía creer lo que acababa de ver. Hwang Chu derrotado así de fácil. ¿Quizás era posible cambiar las cosas? Mientras Gamin seguía preguntándole si no quería estudiar, la palabra estudiar resonó en la cabeza de Sehyun, trayendo un recuerdo amargo de cuando él mismo intentaba estudiar y era acosado por otros estudiantes que se burlaban y lo agredían por ello. Pero ver a Gamin, un tipo con esta fuerza, tan enfocado en el estudio, le dio una nueva perspectiva. Con una sonrisa que mezclaba la esperanza y el cansancio, Sehyun miró a Gamin y le dijo, «Claro que quiero». La respuesta hizo que Gamin se iluminara. «Perfecto, entonces formemos ese grupo de estudio». Sehyun lo miró alejarse, aún procesando todo. Gamin, por su parte, se fue caminando contento, pensando, «Sí, lo logré, conquisté el corazón de Sehyun». Justo en ese momento sonó el timbre de la escuela. Gamin lo escuchó y se dio cuenta de que era hora de volver a clases. Haiwan, mientras tanto, apenas se estaba levantando del suelo, confundido y humillado. «Sehyun, espera», alcanzó a decir, pero Sehyun ya no lo escuchaba. Haiwan no podía creer lo que había pasado. Él, Hwang Chu, el líder de los camaradas blancos, había perdido. «Esto es una joda, no puede ser», pensaba, negándose a aceptar la derrota. Pero la voz de Gamin, directa y sin rodeos, lo sacó de su trance. «Perdiste». Haiwan levantó la vista furioso y le gritó, «Maldito, ¿quién sos vos?». De repente, una figura elegante apareció en escena, Hanwul. Con una sonrisa de lado, se presentó, revelando que era el hijo del jefe de White Lead y estudiante de ingeniería eléctrica. Haiwan se sorprendió. «¿No me digas que viste todo?». Hanwul, con una calma sospechosa, le respondió que solo había salido a buscar un ramen y que se había encontrado con un rastro blanco que lo llevó hasta ahí. Con una sonrisa cínica, Hanwul siguió hablando, como si le estuviera haciendo un favor. «Es increíble, ¿no? Alguien como vos, que estudió kickboxing por 4 años, ¿verdad, Haiwan?». Luego, le extendió una mano y le dijo, «Dale, Haiwan, intenta levantarte». Haiwan, un poco dudoso, aceptó la ayuda. Pero en lugar de levantarlo con delicadeza, Hanwul lo agarró del cuello de la camisa, levantándolo de golpe y dejándolo en una posición incómoda, mientras Haiwan lo miraba confundido. «¿Por qué?». Hanwul ni le contestó. Le metió un puñetazo que lo hizo caer de golpe, ahogándose en el suelo. Hanwul lo pisó y le preguntó con una sonrisa burlona, «¿Y quién es el más fuerte ahora?». Haiwan apenas podía respirar. Hanwul lo miró con desprecio, pensando que ese misterioso chico de primer año que había acabado con Hyungwoo era una molestia. Sonrió, con una crueldad que le sentaba bien, pensando que a los que andaban por la vida con esperanzas bobas, había que enseñarles la realidad a golpes. Mientras tanto, en otra parte, Minjuan, el de los aritos, sonreía de forma parecida, preguntándose cuánto tiempo duraría la determinación de ese chico nuevo.
El foco entonces se movió a la preparatoria Yusong, que se preparaba para una inspección que parecía más la visita de un rey que una revisión escolar. Un conserje calvo, harto de levantar barriles de basura y colillas de cigarrillos, se quejaba a viva voz de la reputación de la escuela y del director. En un arrebato de frustración, tiró un tacho y se juró que no era su trabajo. Después de años allí, ya era hora de que alguien más hiciera esas cosas, y se le ocurrió la persona perfecta. Y claro, ¿quién más? La profesora Han Kyung Lee estaba en el taller de mecánica, limpiando una máquina con un trapo. Suspiró. Gamin es bastante imprudente, pensó. Ajena a que el conserje ya estaba a sus espaldas, con una sonrisa maliciosa. El hombre se relamió. Voy a descubrir quién hizo esto. Han Kyung se asustó. En su mente, repasaba la determinación de Gamin de ayudar a Sehyun y formar un grupo de estudio. Ella se sentía responsable. Todo esto pasó porque le prohibí pelear, pensó. Solo puedo ayudar así. Pero el conserje ya la tenía en la mira. ¿Qué haces acá vos, una profesora de matemáticas, en el laboratorio?, le recriminó. ¿Sabes que hoy hay inspección? No estuviste preparando nada, solo andás vagueando por acá. Han Kyung, sin saber qué decir, intentó justificarse, pero el conserje ya estaba inspeccionando el lugar con más detalle. De repente, su mirada se detuvo en las manchas del extintor. ¿Pero qué es este desastre?, exclamó. Parece que alguien roció todo con un extintor. Su cara se puso roja de furia. ¿Quién fue el maldito esta vez? Han Kyung intentó detenerlo, pero él ya iba por la puerta, furioso, pensando que nadie lo iba a tomar por tonto. Con la inspección encima, iba a encontrar al culpable y lo iba a moler a golpes, aunque lo echaran de la escuela. Justo entonces, vio a un estudiante con capucha de Yusong. Le gritó, ¿sabes quién hizo todo este desastre acá? El conserje, hecho una furia, le preguntó al encapuchado si sabía quién era el responsable. Antes de que el estudiante pudiera responder, la profesora Han Kyung apareció corriendo, intentando asumir la culpa desesperadamente. Pero el encapuchado, un chico de aspecto amable llamado Gunyob, la interrumpió y quitándose la capucha, admitió que había sido él. Han Kyung no entendía nada. ¿Por qué? Gunyob, con una sonrisa tranquilizadora, le explicó al conserje que durante los preparativos para la inspección notó que faltaba un extintor en el laboratorio y al intentar poner uno, lo activó por accidente. El conserje, que ya lo conocía, pareció calmarse un poco. Gunyob le aseguró que él se encargaría de limpiar todo, insistiendo en que el conserje y la profesora Han Kyung se fueran a atender la inspección escolar. Los dos se fueron, todavía confusos por la actitud del chico, que se despidió con una reverencia, instándolos a dar lo mejor de sí. Mientras tanto, en otro rincón de la escuela, Gamin estaba inmerso en su grupo de estudio, aunque su progreso era lento. Sehyung, su compañero, lo regañaba por seguir teniendo problemas con cosas básicas de la escuela media, como el teorema de Pitágoras. Gamin, con la cabeza gacha, admitió que lo recordaba vagamente, pero no lograba aplicarlo a los problemas. Sehyun le preguntó por qué se esforzaba tanto en estudiar y Gamin le explicó que, según él, una mente sana viene de un cuerpo sano y que el entrenamiento que hacía era para tener la resistencia necesaria para el estudio. Sehyun, sorprendido por su lógica, le preguntó por qué alguien tan inteligente como él, o al menos con tanto potencial para el atletismo, había terminado en esa escuela. Gamin reveló que sus padres no veían con buenos ojos que estudiara. Para ayudarlo, Sehyun le entregó un viejo libro de matemáticas y un cuaderno que llamó su libro de la simplicidad, o apuntes clave. Era una compilación de explicaciones y problemas que no se encontraban en los libros básicos, todo para dominar las matemáticas de 9º grado. Sehyun le aseguró que si empezaba de a poco, podría pasar de ser pésimo a simplemente malo. Gamin lo miró con una mezcla de sorpresa y esperanza. Pero la tranquilidad del momento se hizo pedazos. De repente, una silla voló por los aires y golpeó la mesa. Hangul entró en la sala, expulsando a todos los demás estudiantes a patadas. «Salgan todos de acá, menos este idiota», gritó, y se dirigió directamente a Gamin. No había duda de su intención, darle una lección. Y mientras Haiwang, aún magullado por la paliza de Gamin, se retorcía por las palabras de Hangul que le recordaban su derrota, Gamin ya estaba recibiendo lo suyo. Con el rostro ensangrentado y el cuerpo dolorido, vio cómo Hangul tomaba sus preciados apuntes de estudio.
Así que estudias, ¿eh? Se burló Hangul, encendiendo un cigarrillo con el encendedor para luego usarlo para prender fuego a los papeles. Esto no sirve para nada más que para quemarse, dijo, con una sonrisa maliciosa, mientras las llamas consumían el arduo trabajo de Gamin. Mientras tanto, en otro sector de la preparatoria Yusong, la calma era solo una fachada. La profesora Han Kyung andaba recogiendo la basura, sintiendo el mal olor a cigarrillo por todos lados, cuando un grupo de autoridades escolares, incluyendo un inspector llamado Tae-soo Park, recorrían las instalaciones. Los adultos hablaban del mal estado de la escuela y de cómo la reputación no paraba de caer. El inspector, preocupado, advirtió al director que, si las cosas seguían así, la escuela enfrentaría auditorías y medidas estrictas. La profesora Han Kyung, que se topó con ellos, intentó pasar desapercibida, pero el inspector la reconoció, o al menos sintió que su rostro le resultaba familiar. Ella, nerviosa, negó conocerlo, diciendo que era nueva. El director, para disimular, intentó llevar al inspector a otro lado, cuando de repente, un estudiante, Gun-yob, apareció corriendo, gritando a Han Kyung que había una emergencia. «Profesora, esto es una emergencia», vociferó con desesperación, interrumpiendo la tensa visita. La situación era grave. El aula de al lado estaba en llamas, con humo saliendo por todas partes. Adentro, en medio del fuego, Hangul miraba con una sonrisa en la cara cómo las llamas consumían por completo los apuntes de Gamin. Gamin, con la cara cubierta de sangre y la vista fija en las cenizas de su trabajo, le gritó: «¿No entendés el valor de ese libro?». Hangul, sin inmutarse, le devolvió la sonrisa. «Fue bueno quemar toda esa pila de papeles inútiles, porque el próximo que voy a quemar sos vos, idiota». A pesar de todo, Gamin se mantuvo firme. Con una determinación que helaba, le respondió: «Si tanto querés pelear, yo voy a pelear con vos. Más te vale no arrepentirte de esto». Mientras Gamin se plantaba frente a Hangul, afuera de esa misma aula, la tensión era otra. Gun-yob, el estudiante de aspecto amable, había detectado un incendio y corrió desesperado a avisar a la profesora Han Kyung. La noticia del fuego no tardó en llegar a oídos del director y el inspector Park, que estaban en la entrada de la escuela. Pero, para sorpresa de nadie, la prioridad del director era mantener la buena imagen de la preparatoria Yusong. Restándole importancia al aviso, el director intentó desviar la atención del inspector, pidiéndole al conserje que resolviera el problema de forma discreta, mientras Han Kyung y Gun-yob se lanzaban a toda velocidad por los pasillos, dirigiéndose directamente al origen del humo. Al llegar al aula, el panorama era desolador. Hangul, con su habitual calma arrogante, no solo había interrumpido los estudios de Gamin, sino que ahora, con una sonrisa, prendía fuego a los apuntes que Gamin tanto se había esforzado en hacer. Gun-yob, que había llegado con Han Kyung, fue testigo de la escalofriante escena. Gamin, con la cara ya marcada por los golpes, intentó desesperadamente salvar sus cuadernos de las llamas, pero Hangul lo apartó con una patada, tirándolo al piso. «Ni se te ocurra meterte conmigo», le dijo Hangul, mientras las hojas seguían ardiendo en el suelo. Gun-yob finalmente solo pudo gritar el nombre de su amigo, mientras Gamin, herido y vencido por la situación, retrocedía. «Che, ¿no me escuchaste? Andate de acá», le gritó Hangul. Gamin, entre balbuceos y pidiendo disculpas, se retiró del aula, dejando a un solo con Jawan y el fuego. Hangul, confiado, le aseguró a Gamin que se encargaría de ese idiota después. Jawan, golpeado y humillado, se arrepintió en silencio de su debilidad, deseando poder ayudar a Gamin, pero sintiéndose incapaz. Hangul, aún en el aula en llamas, lo miró con desdén, exigiéndole que se levantara y reprochándole su pasividad. Mientras el fuego se extendía, Hangul notó que la mochila de Gamin, que contenía sus preciados apuntes, ya no estaba. Furioso por la astucia de Gamin o la situación general, Hangul desató su ira de nuevo sobre Jawan, golpeándolo sin piedad. Mientras Hangul se preocupaba por el fuego incontrolable, Min-hwan, desde afuera, observaba la situación, dándose cuenta de la profunda determinación de Gamin, quien, a pesar de la paliza, había salvado sus cosas. Adentro, Hangul siguió humillando a Jawan, agarrándolo de la cabeza y burlándose de la insignificancia de los papeles de Gamin. Afuera, los estudiantes murmuraban, preguntándose por la conmoción y mencionando a Gamin-yun,
un chico muy tranquilo. Esta indiferencia solo avivó la furia de Hanvul. Un giro inesperado se aproximaba, algo que cambiaría todo sin vuelta atrás. En medio del humo y las llamas, con los ojos inyectados en sangre, Hanvul apretó los puños, dirigiendo su rabia hacia Gamin mientras seguía mofándose de Yaguan, llamándolo súper tonto y reclamándole por su falta de ayuda. De repente, Gamin reapareció, iracundo, irrumpiendo de nuevo en el aula en llamas. Con una furia renovada, encaró a Hanvul. Idiota! ¿No te concentrás? ¿Tan estúpido sos que no sabés lo que pasa? Con el fuego rugiendo entre ellos, Gamin, ignorando sus heridas, exigió una disculpa. La sorpresa pintó el rostro de Hanvul. «¡Pedile perdón a Sehyun!», gritó Gamin, revelando el verdadero motivo de su regreso. Mientras afuera los compañeros se preguntaban por Sehyun, Gamin señaló los apuntes que se quemaban. «¡Ni siquiera sabés el valor de ese libro!». Hanvul, con una sonrisa cruel, respondió que Gamin debería estar agradecido de que sus malditos papeles sirvieran de combustible, y prometió usarlo a él también. Con una calma aterradora, Gamin aceptó el desafío. «Si tanto querés pelear, acepto. Prepárate». Hanvul, con una risa desquiciada, tomó una silla, listo para concederle a Gamin su deseo de muerte. Pero el deseo de muerte era para otro. Apenas Hanvul se lanzó con la silla ardiendo, Gamin la esquivó con una agilidad sorprendente. Hanvul, aún en el aire, ni se imaginó lo que se le venía. Gamin le devolvió el golpe con una ráfaga de puñetazos inesperados, dejando a Hanvul tambaleándose y preguntándose qué tipo de golpes raros eran esos. «¿Qué te pasa con esos golpes raros? No espero que me ayudes con mis estudios, pero al menos déjame estudiar en paz», le reclamó Gamin, dejando claro que su paciencia tenía un límite. Pero Hanvul, furioso, no escuchó razones. «¡Morite, tarado!», gritó, lanzando la silla en llamas otra vez. Pero Gamin, como si nada, lo esquivó una vez más. Hanvul insistió con sus patadas que parecían encenderse, un estilo violento que ya había usado antes, dejando a otros tendidos. Esta vez, sin embargo, el que terminó en el suelo, con sangre en la nariz y la boca, fue Hanvul. Gamin le había conectado un golpe definitivo. En ese instante, la puerta se abrió de golpe, y Gunejov y Hankyung entraron justo a tiempo para ver a Gamin sobre Hanvul, exigiéndole una disculpa por lo que le hizo a Sehyun y por haber quemado sus apuntes. La profesora y Gunejov se quedaron helados, sin poder creer lo que veían. Gunejov, preocupado, preguntó por Gamin, pero él le hizo un gesto para que... «Mirá detrás, ahí estaba, con la cara pálida, el vicedirector de la escuela, testigo de todo el caos». El hombre no lo podía creer. Se arrodilló entre los escombros y el humo, preguntándose quién había iniciado semejante desastre de violencia e incendio, y exigiendo saber los nombres de los involucrados. Mientras tanto, en otro lado de la escuela, el conserje calvo golpeaba la mesa, histérico. «¡Otra vez no!», se quejaba, maldiciendo su suerte. Le gritaba a la profesora Lee: «¿Vos tenés algo que ver con esto o no? Ya te dije 1000 veces que no haya ningún accidente hoy. Un incendio en la escuela y una pelea entre alumnos justo cuando tenemos un inspector del Ministerio de Educación acá. ¿Te parece normal, eh?». El directivo de traje se quejaba amargamente por la situación. No podía creer que hubieran dado semejante excusa al Departamento de Educación, justo cuando el presidente de la Junta odiaba que le dijeran qué hacer. Se desquitaba, criticando a Gamin por pelear en vez de intentar apagar el incendio. La profesora Hankyung, que estaba cerca, sentía la injusticia de esas palabras, aunque no podía decir nada. El conserje, con la cara roja de la furia, arrastraba a Hankyung por los pasillos, desesperado por arreglar el desastre. «¡Maldita sea! ¿Cómo voy a arreglar esto otra vez?», decía. Estaba harto de que los estudiantes no estudiaran, y para colmo, siempre aparecía algún desquiciado de por ahí para empeorar las cosas. Hankyung, apretando los dientes, solo podía escuchar. En eso, el conserje abrió una puerta de golpe y se encontró de frente con el mismísimo inspector del Ministerio de Educación. «Ah, señor director, veo que ya terminó su llamada», dijo el inspector con una sonrisa forzada, como si no pasara nada. El conserje, pálido, intentó restarle importancia al incidente, pero el inspector no se dejó engañar. «Por favor, diríjame al estudiante que vimos antes. ¿Se refiere a Yoon Gamin?», preguntó, volviendo a poner la atención en el verdadero problema. Luego, le pidió a Hankyung que los acompañara como su profesora a cargo.
La situación se ponía cada vez más incómoda. Afuera, en los pasillos, el chismorreo corría como reguero de pólvora. Los alumnos se agolpeaban en las ventanas, sorprendidos y emocionados por los rumores. ¿Escuchaste? Ese pibe de primer año le dio una paliza a Hwang y fue en un aula en llamas encima, comentaban. La noticia de que Gamin había terminado con Hwang en medio del fuego impactó a todos, y muchos ya predecían que esta escuela se iba al infierno. Mientras el caos se apoderaba de los pasillos, Hangul estaba sentado solo en un aula, con la cabeza entre las manos. «¡Maldición! ¿Qué voy a hacer? Justo ahora que viene el inspector», pensaba, arrepentido de haber perdido los estribos. La idea de ser expulsado lo aterraba. «¿Qué le voy a decir a mi vieja? No me van a echar, ¿verdad?», se decía, la ansiedad carcomiéndole. De repente, la puerta se abrió y Sejun asomó la cabeza. Hanbul se sorprendió. «Sejun, ¿qué haces acá? Si te ven conmigo, vos también vas a tener problemas», le advirtió Hanbul, preocupado por su compañero. Pero Sejun respondió con lealtad inquebrantable. «Nuestro líder del grupo de estudio está detenido injustamente. Como miembro del grupo, tengo que aparecer, al menos». Hanbul lo miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «¿Un líder? Vos sos de los que se encariñan fácil, ¿eh?». Sejun le sonrió de vuelta y luego, con una voz tranquila, le preguntó: «¿Pero por qué llegaste tan lejos, Hanbul? Solo fue un cuaderno escrito a mano, ¿viste?». Hanbul intentó minimizarlo, pero Sejun continuó: «Sí, me enojó, pero por esto te metiste en un montón de líos». Hanbul se quedó pensando, y una punzada de algo nuevo lo golpeó. Miró a Sejun y luego, casi susurrando, dijo: «Pero vos le pusiste un montón de esfuerzo, ¿no?». Sejun lo miró, sorprendido por la repentina empatía. Hanbul empezaba a entender el verdadero peso del trabajo y la dedicación de Gamin. Gamin, por su lado, seguía lidiando con sus propios demonios académicos. A pesar de todo su esfuerzo, sus apuntes eran un caos. Veía unos cuadernos increíblemente organizados que casi lo hacían querer estudiar bien de verdad. Esos apuntes eran un tesoro, y pensar que los suyos habían terminado hechos cenizas por Hanbul lo llenaba de bronca. En eso, Sejun apareció con los lentes de Gamin, que se le habían caído en el lío. «Los encontré cuando estaba limpiando el aula», dijo Sejun, mientras otros chicos comentaban lo genial que era tener un día libre por el incendio. Gamin, algo sorprendido, le dio las gracias. Sejun, rascándose la mejilla, le respondió con una sinceridad inesperada: «Pensándolo bien, creo que nunca te di las gracias del todo, por todo. Por eso, de ahora en adelante, hay que cuidarse entre nosotros». Gamin lo miró y por primera vez una sutil sonrisa se dibujó en su rostro, un gesto que prometía una nueva amistad. Pero el momento no duró mucho. De repente, la puerta se abrió de golpe y entró el conserje calvo junto al inspector Park y otros directivos. El conserje, visiblemente irritado, le recriminó a Gamin por estar riendo como un idiota en vez de volver a clase. Los adultos discutían el incidente y el conserje, a los gritos, se quejaba de haber terminado en esa situación por algo tan trivial como quemar un cuaderno. Acusó a Gamin de recurrir a la violencia y lo cuestionó como estudiante. Han-kyung, la profesora, no pudo quedarse callada. «Un momento, director», exclamó, señalando con vehemencia. «Acá el verdadero culpable es Chu Ye-wang. Es un estudiante que se la pasa acosando a otros y está asociado con una banda criminal, la Jun Bike». El conserje calvo se quedó boquiabierto por la revelación. Sin embargo, el inspector Park y el otro directivo desestimaron las acusaciones de Han-kyung como rumores irresponsables, pidiéndole que no se metiera. Ignorando sus protestas, el directivo se dirigió a Gamin, amenazándolo con un tribunal escolar y la expulsión. La cara de Gamin reflejaba la sorpresa y la injusticia. Han-kyung volvió a interceder, gritando que Gamin no había hecho nada malo, pero el director la interrumpió, recordándole la responsabilidad del colegio de castigar la mala conducta. «¿Estás de su lado solo porque sos su profesora?», le reprochó. Han-kyung, firme, le dejó claro que no era así. Mientras todo esto pasaba, Sejun observaba la escena, con los ojos llenos de preocupación y quizás una nueva resolución. Así, mientras todo esto pasaba, Sejun observaba la escena, con los ojos llenos de preocupación y, quizás, una nueva resolución. Pero Han-kyung no se iba a quedar callada.
Decidida, le plantó cara a la dirección y al inspector, declarando que el verdadero culpable no era Gao Min, sino la propia escuela. Una escuela que prefería enfocarse en un solo problema en lugar de velar por sus más de 400 alumnos. La profesora fue tajante. Si la intención era expulsar a Gao Min, ella se opondría con todas sus fuerzas, incluso si eso significaba perder su trabajo. No voy a permitir que lo usen de chivo expiatorio para salvar las apariencias, sentenció. No importa lo que pase, no voy a ser como ustedes. Nunca voy a abandonar a mis alumnos. Para sorpresa de todos, el inspector la miró con una sonrisa y dijo: «Ah, sí, ahora me acuerdo de vos, la que tuvo el puntaje más alto en el examen de calificación nacional el año pasado, ¿no? Lee Han-kyung». A pesar de su firmeza, la situación en la escuela seguía siendo un caos. De repente, se escucha un golpe fuerte y la voz del conserje resonando por los pasillos. «¿Cómo es que pasó esto? Presten atención». El conserje calvo estaba furioso, regañando a Han-kyung por el incendio y la pelea, sobre todo con el inspector presente. ¿Cómo vas a dejar que pase un incendio con el inspector acá? Y encima hubo alumnos peleando. ¿Te parece que esto tiene sentido? Mientras tanto, el director al teléfono se quejaba de cómo el Ministerio de Educación siempre se metía y lo complicado que sería dar explicaciones. El conserje seguía despotricando, culpando a Gao Min por el incendio y por haber dejado inconsciente a un compañero, ignorando los intentos de Han-kyung de defenderlo. «Fuera de mi camino», exclamó el conserje mientras arrastraba a Han-kyung, lamentándose por la situación y mascullando sobre otra posible suspensión. Se lo veía realmente frustrado, maldiciendo a los alumnos que ni siquiera estudian cuando les decimos. Mientras, Han-kyung recordaba las palabras de Gao Min pidiéndole ayuda para estudiar, la tristeza en su voz cuando sus apuntes fueron quemados. Eso reafirmaba su convicción. En un pasillo cercano, el conserje abrió la puerta de golpe, encontrándose con el director y el inspector. Este último le preguntó al director si había terminado su llamada, insinuando que quería discutir el incidente que no es común y que sería él quien le daría la información a Gamin. Han-kyung, que estaba ahí, se sorprendió al escuchar que ella, como su profesora, también tenía que estar presente. Parecía que el futuro de Gamin se iba a definir y ella estaría ahí para defenderlo. Otros alumnos, al otro lado de la ventana, ya se preguntaban si el chico de la historia era él. La noticia de la brutal pelea entre Hwang y un alumno de primer año en un aula incendiada ya era comidilla en los pasillos. El olor a quemado y los rumores sobre las heridas daban cuenta de la gravedad del asunto. Mientras todos cuchicheaban, Han-ul estaba solo, en una habitación, con la cabeza hecha un lío. Se reprochaba haber perdido el control, sobre todo un día tan importante como la visita del inspector. ¿Qué le iba a decir a su mamá si lo echaban? El miedo a ser expulsado lo carcomía. En medio de su tormento, la puerta se abrió. Sejun asomó la cabeza, sorprendiendo a Han-ul. Este, aún afectado, le advirtió que no debía estar ahí, que podría meterse en problemas. Pero Sejun, con una sonrisa desafiante, le explicó que no podía quedarse de brazos cruzados mientras el líder del grupo de estudio era perseguido injustamente. Como miembro, sentía que tenía que dar la cara. Han-ul, desconcertado por lo del líder del grupo de estudio, se dio cuenta de que Gamin había dejado una marca más profunda de lo que pensaba. Sejun, con un brillo en los ojos, le hizo ver que Gamin no era tan fácil de subestimar. Le preguntó a Han-ul por qué había llegado tan lejos por un simple cuaderno. Pero antes de que pudiera terminar, Sejun le hizo entender algo crucial. Gamin le había metido todo su esfuerzo a esas notas, se había desvelado para hacerlas perfectas. En ese momento, Han-ul sintió el peso de sus acciones. Esas notas, fruto de tanto trabajo, se habían hecho cenizas en un segundo. Ahí entendió la verdadera razón de la furia de Gamin. La culpa lo invadió. Justo entonces, Sejun sacó algo de su bolsillo, las gafas de Gamin. Han-ul, sorprendido, se dio cuenta de que Gamin las había perdido durante la pelea en el aula. Sejun le explicó que las había encontrado mientras limpiaba el desastre que había quedado. Un rápido vistazo a las aulas, ahora llenas de mesas quemadas y destrozadas, confirmaba que no habría clases por un buen tiempo. Cuando Gamin ya tenía puestas sus gafas, le dio las gracias a Sejun. No solo por devolverle sus lentes, sino por todo lo que había pasado, en el taller y en el aula.
Sejun, rascándose la cabeza con un poco de vergüenza, le propuso que, de ahora en adelante, se ayudaran mutuamente. Fue entonces, al escuchar esas palabras de amistad sincera, que Gamin, por primera vez, esbozó una pequeña sonrisa. Pero la tranquilidad duró poco. La puerta volvió a abrirse de golpe, y el conserje calvo, furioso, entró seguido por el inspector y otros directivos. «En vez de reflexionar sobre tus acciones, ¿te estás poniendo a charlar?», gritó el conserje, mandando a Sejun de vuelta a su clase. Gamin se quedó solo frente a las autoridades, mientras la conversación sobre su libro quemado y las razones del incidente volvía a girar. El conserje calvo, con la cara roja de la furia, no paraba de regañar a Gamin, ignorando los detalles y culpándolo por la violencia en la escuela. Uno de los directivos intentó calmar al inspector, diciendo que estudiantes problemáticos como estos existen en todas las escuelas y que ellos se encargarían apropiadamente. Pero la profesora Han Kyung no se quedó callada. Con defendió a Gamin, asegurando que el verdadero culpable era Jae Wang Chu, un estudiante conocido por molestar a otros y por sus vínculos con la banda criminal White Lead. El conserje y el directivo no tardaron en intentar callarla, desechando sus acusaciones como rumores sin fundamento. El directivo siguió insistiendo con el inspector, sugiriendo que estudiantes problemáticos como Gamin eran raros y que lo mejor era abrir un comité de violencia escolar o directamente expulsarlo. Gamin, sentado, solo podía escuchar cómo su futuro se decidía sin que él pudiera hacer nada, mientras recordaba la fugaz esperanza de una amistad que recién empezaba a florecer con Sejun. Cuando el directivo le ordenó a Han Kyung que se callara, ella se negó rotundamente. Se dio vuelta hacia las autoridades y con una voz cargada de indignación declaró que la verdadera responsable de todo no era Gamin, sino la propia escuela. Criticó la forma en que el colegio se preocupaba más por la imagen ante el inspector que por el bienestar de sus 400 alumnos, y prometió que, si expulsaban a Gamin, protestaría hasta que la despidieran. No iba a permitir que su alumno fuera víctima de un sistema administrativo tan injusto. Justo en ese momento, el inspector, que había estado observando todo con atención, sonrió levemente. Una leve sonrisa se le dibujó en la cara. Había reconocido a Han Kyung Lee como la candidata que el año anterior había logrado el puntaje más alto en el examen para el certificado de profesor. Su reputación le daba una autoridad innegable a sus palabras. Mientras tanto, lejos de la oficina, en otra parte de la escuela, dos estudiantes charlaban fuera de la clínica. Los profesores estaban en una reunión de emergencia por el incendio. Se preguntaban si solo Jae Wang Chu estaba ahí y empezaron a murmurar que un don nadie de la clase 1 lo había golpeado, especulando que quizás Jae Wang solo estaba fingiendo para subir de rango en la jerarquía escolar. Pero antes de que pudieran seguir con sus chismes, una sombra imponente se plantó detrás de ellos. Era un tipo musculoso que, sin decir una palabra, les golpeó las cabezas y los mandó al piso. Aunque a Jae Wang Chu lo llamen cobarde, les dijo con una voz fría mientras uno de ellos lo miraba asustado desde el suelo, es una vergüenza que debiluchos como ustedes lo anden difamando. Claramente, la pelea de Gamin había generado ondas mucho más allá de las paredes de la oficina del director. La pelea de Gamin había generado ondas mucho más allá de las paredes de la oficina del director. Un enforcer de White Lead, Sang-Jin Bang, no perdió el tiempo en burlarse de la situación, soltando carcajadas y llamando tonto a Jae Wang Chu. Ante el espectáculo, algunos estudiantes intentaron escabullirse, avergonzados de la escena. Sang-Jin, ajeno a todo, seguía riendo a voz en cuello, afirmando que Jae Wang no había tenido la fuerza suficiente para pelear y que, por eso, había terminado desmayado en la enfermería. Con un estruendo, abrió la puerta de la enfermería de una patada, dispuesto a seguir con su burla. Pero al correr la cortina, su rostro se transformó. En vez de Jae Wang, se encontró con Gamin, herido y en la camilla. Su expresión pasó de la burla a la furia en un instante. Mientras tanto, en la oficina de los directivos, la tensión era palpable. El conserje calvo, con una sonrisa forzada, insistía en que la reputación de Han Kyung como profesora seria estaba en juego por defender a Gamin. Señaló al chico, acusándolo de ser un abusivo y un peleador que no merecía estar en la escuela.
El director, con un gesto de aprobación, le dio la razón e intentó agarrar del brazo a Han-kyung, afirmando que un delincuente como Gamin debía ser expulsado inmediatamente. Pero Han-kyung no se dejó intimidar. Se soltó con firmeza y, elevando la voz, defendió a Gamin, asegurando que él no era ese tipo de chico. Explicó que había sido forzado a defenderse y que, a diferencia de otros, Gamin era un estudiante dedicado a sus estudios. El conserje calvo, indignado, le recordó que apenas llevaba 2 días como profesora titular y cuestionó si el acoso justificaba la violencia. Han-kyung se tomó un momento. Pensó en las frases trilladas sobre que la violencia nunca es la solución y se sintió culpable por haberlo dicho antes, reconociendo la hipocresía en un lugar donde la violencia era pan de cada día. Con una nueva determinación, miró a los directivos y dijo que, si la escuela había abandonado sus propias reglas, dejando a los estudiantes a su suerte, entonces ellos no tenían más opción que luchar por su supervivencia. Esas palabras correctas de las que tanto hablaban, si no se aplicaban a la realidad, no eran más que palabras vacías. Gamin la miró con sorpresa, mientras que el conserje calvo, furioso, la acusó de querer darle lecciones frente al director y la amenazó con su contrato temporal por decir que ellos habían abandonado a los alumnos. Han-kyung, inquebrantable, simplemente asintió, confirmando que sí, habían ignorado sus opiniones desde el principio. Fue entonces cuando, de la nada, el inspector soltó una carcajada ruidosa que resonó en toda la oficina. El conserje y el director lo miraron atónitos. Con una sonrisa, el inspector declaró: «Parece que el vicedirector ha sido derrotado». Luego, con un toque de asombro agregó que era la primera vez que escuchaba a alguien con tan pocos días como profesor hablar con tanta autoridad. El inspector, con una sonrisa, la elogia todavía más. Declara que es la candidata que sacó el puntaje más alto en el examen de certificación para profesores. Esta revelación deja boquiabiertos a Han-kyung, al conserje y hasta al mismo Gamin. El conserje, sin salir de su asombro, intenta convencer al inspector de que debe haber un error. ¿Cómo una profesional tan calificada iba a querer trabajar en una escuela privada y local? Pero el inspector lo interrumpe con una seguridad total, diciendo que la recuerda perfectamente. Explica que Han-kyung se graduó el año pasado del programa de certificación de profesores de matemáticas en Seúl, pero que, por ciertas razones, nunca terminó de registrar su certificado, lo que llevó a su cancelación. Y para rematar, la llama por su nombre completo, profesora Han-kyung Lee. Gamin, mientras tanto, ajusta sus lentes, también impactado por la verdad. Han-kyung, sin decir una palabra, asimila la información. En ese momento, Gamin tiene una revelación. Él piensa: si quiero aprobar los exámenes de certificación y convertirme en profesor de una escuela pública, la profesora que puede guiarme por ese camino es una como ella. El inspector entonces le pregunta a Han-kyung por qué dejó su sueño y por qué eligió esta escuela. Antes de que ella pueda contestar, él mismo le pregunta si la escuela que querías cambiar es precisamente esta. El conserje, que hasta el momento estaba en shock, retoma su actitud crítica. Le exige a Han-kyung que diga qué planea hacer para cambiar la escuela, pero inmediatamente la interrumpe, recordándole que, a pesar de sus logros pasados como profesora temporal, no puede hacer nada. Han-kyung baja la mirada, preocupada. Pero Gamin no se queda callado. Pensando en cómo puede ayudar a Han-kyung y, de paso, a sí mismo, se le ocurre una idea: un grupo de estudio. Con determinación, da un paso al frente y, ante la sorpresa de todos, anuncia que quiere armar un grupo de estudio para ayudar a Gamin. Y aclara con énfasis que la idea es suya. El conserje se enfurece, calificando a Gamin de pandillero y la propuesta de un grupo de estudio de una total pérdida de tiempo. Le exige al inspector que termine con esa conversación inútil. El inspector, que observa en silencio, se mira el reloj y, para sorpresa del conserje, apoya a Gamin. Buena idea, hay que apoyarla. El conserje lo mira indignado, intentando protestar contra su autoridad, pero el inspector, con una sonrisa maliciosa, le pregunta si no está bien, ya que el estudiante solo quiere estudiar, y remata la jugada dejando caer una amenaza velada.
Sería una pena si solo reportara la alarma de incendio defectuosa, y añade que, sin importar qué, la instructora de ese grupo tiene que ser la profesora Han-kyung. El inspector Tae-soo Park, el papá de Han-woo, se sube a su auto y reflexiona. Se da cuenta de que la profesora Han-kyung Lee, esa mujer con tanto potencial y un sueño frustrado, es solo una maestra temporal en esa escuela que, irónicamente, ella misma quiso cambiar. Su hijo, Han-woo, ya lo espera en el asiento trasero, con las manos visiblemente manchadas de sangre por su pelea con Gamin. Han-woo, con una sonrisa forzada, le dice a su papá que solo intentaba mandar un mensaje, restándole importancia a la brutalidad de lo que había hecho. Mientras tanto, en la enfermería de la escuela, Sang-in Bang, uno de los enforcers de White Lead, entra furioso. Había ido a burlarse de Jae-wang, pero la escena que encuentra lo deja sin habla. Un chico yace atado, ensangrentado y golpeado. La ira le hierve y grita que la escuela entera se va a teñir de rojo. En su furia, cree erróneamente que el chico atado es Jae-wang y culpa a la escuela por permitir que los estudiantes rompan las reglas de esa manera. Pero la realidad era otra. Quien estaba atado y herido era Gamin. A pesar de todo el caos, la iniciativa de Gamin para formar un grupo de estudio sigue adelante. Con el apoyo tácito del inspector, que hasta se encarga de que figure su nombre como inspector en el anuncio, Gamin y Han-kyung se ponen manos a la obra. Juntos, con pincel y tinta, crean el cartel del grupo de estudio de Yusong con el objetivo de prepararse para las selecciones especiales de ingreso a la universidad. La profesora Han-kyung, con una sonrisa, le asegura a Gamin que el cartel se ve mucho mejor hecho a mano, a pesar de sus pensamientos internos sobre usar Photoshop. Cuando los carteles se cuelgan en los pasillos, las reacciones no se hacen esperar. Los estudiantes, con su mentalidad habitual de burla hacia cualquier cosa que implique esfuerzo, se ríen de la idea. «Un grupo de estudio, ¡qué cosa de aburridos!», dicen, mientras otros se quejan de que ya quieren saltear clases. Pero la situación toma un giro inesperado. Entre los rumores, la gente empieza a confundir la identidad del creador. Empiezan a decir que el chico de la clase 1, el que terminó con Jae-wang-chu y los White Lead, el que peleó como el dios de la clase, es quien propuso el estudio. Confunden las acciones de Gamin con las de un matón, preguntándose por qué alguien tan brutal querría estudiar. Min-hwan, que escucha atentamente todos los chismes, parece darse cuenta de que las cosas se están retorciendo, especialmente cuando escucha hablar de rumores sobre Jae-wang-chu en la clínica. La desinformación empieza a esparcirse como pólvora, creando una imagen distorsionada de la verdad. Min-hwan, el de los aritos, miraba con recelo el cartel del grupo de estudio. No podía evitar pensar que todo era una fachada, un intento de Gamin por hacerse el alumno modelo. La idea de una escuela que se enfoca en el estudio le daba ganas de romperlo todo, una muestra más de lo molesto que le resultaban esos aires de perfección. Mientras tanto, un sábado soleado, Han-kyung iba de camino a la casa de Gamin. Recordaba sus tiempos de preparación para los exámenes de maestra, cuando, de repente, un hombre calvo, que le resultaba familiar, corría como un loco por la calle, quejándose de llegar tarde. Un poco más adelante, se encontró con una escena inesperada. Gamin estaba en medio de la calle, haciendo flexiones de brazos apoyado en las manos, boca abajo, con el torso al descubierto, mostrando un físico bastante trabajado. Contaba las repeticiones una a una. Han-kyung se quedó con la boca abierta, impresionada. El hombre calvo, que era el conserje de la escuela, también lo vio, pero con una expresión de fastidio. Gamin, después de su intenso ejercicio, cayó al suelo, agotado. Cuando Han-kyung finalmente se acercó y lo llamó, él apenas se incorporó. Ya más tranquilo y vestido, Gamin se rascó la cabeza, diciendo que no recordaba la cita que tenían y que se le venían los exámenes encima. Necesitaba estudiar. Pero Han-kyung, con una sonrisa decidida, le dijo que la acompañara y lo arrastró a una librería. Para sorpresa de Gamin, Han-kyung se puso a buscar libros con una energía increíble, declarándose una experta en la materia. Empezó a apilar montones y montones de textos, explicándole que los libros eran clave para estudiar y que no se preocupara, que ella los pagaría todos ya que le había hecho el favor de diseñar los carteles. Gamin, que se había distraído buscando un libro que le parecía interesante sobre entrevistas extremas al estilo Bruce Lee, volvió a la realidad. Han-kyung tenía una torre de libros tan grande que casi le impedía verla.
Con 2 vasos de bebida en las manos, Gamin preguntó si realmente iba a comprar todo eso, a lo que ella, con total naturalidad, respondió que era apenas para una lectura ligera. Sentados en una mesa con la pila de libros entre ellos, Gamin se sentía abrumado. ¿De verdad puedo leer todo esto?, preguntó él. Claro que sí, afirmó ella, mientras pensaba para sí que Gamin era un verdadero ratón de biblioteca. Pero Gamin tenía algo más en mente. Miró a Han-kyung y le dijo: «Maestra, en realidad estoy sorprendido. No sabía que vos eras una persona tan increíble, que habías aprobado el examen de certificación docente como una de las mejores candidatas». Al principio yo solo quería dejar la escuela, y lo siento mucho. Han-kyung lo escuchó, tomó un sorbo de su bebida y con una pequeña sonrisa solo pronunció su nombre. Gamin. Gamin. Pero enseguida la profesora bajó un poco el tono, admitiendo que solo había podido responder las preguntas del examen, y eso no la hacía alguien increíble. Sentía que le faltaban muchas cosas y que el corazón no lo tenía tan fuerte. Pasar el examen de certificación y ser una buena maestra eran 2 cosas totalmente distintas, según ella. Pero este momento de humildad no duró mucho. Al toque, Han-kyung volvió a ser la misma de siempre, con esa energía particular, y le dijo a Gamin: «Vos me vas a ayudar, ¿no? Yo también me voy a esforzar para que seas un buen estudiante». Gamin, que ya tenía suficientes problemas, vio cómo ella le tiraba un libro. «Por eso te dije que no quiero estudiar», exclamó Gamin, intentando esquivarlo con un movimiento un poco torpe. Por un segundo, sus caras quedaron a centímetros, sus miradas cruzadas entre la sorpresa y la determinación de Han-kyung. Ella, con una sonrisa dulce pero insistente, le palmeó la cabeza. «Cuento con tu ayuda, pongámosle ganas para que el grupo de estudio funcione». Un rato después, el estómago de Gamin gruñó, recordándoles que el tiempo volaba. Ya era tarde. Han-kyung, que había vaciado su billetera en libros, se ofreció a invitarlo a comer. Gamin, como buen caballero, insistió en pagar él. Al salir de la librería con su bolsa llena de nuevos saberes y hasta una novela para ella, Han-kyung se sintió revitalizada. «Hacía mucho que no venía a una librería, me siento con energía», pensó. Pero la euforia duró poco al darse cuenta de que había pasado 7 horas ahí adentro. Gamin debe haber estado sufriendo en silencio, reconoció. De camino a casa, Han-kyung seguía con su plan de cambiar la escuela, de a poquito, de uno a la vez. Pero algo la detuvo en seco. Su puerta principal estaba entreabierta. Una punzada de preocupación la invadió. Mientras tanto, Gamin, que ya había cenado algo picante y sentía los estragos, estaba revisando sus compras. «No está. Entonces debo haberlo puesto por error en la bolsa de la señorita Han-kyung», se dio cuenta, refiriéndose a un extracto de capsaicina súper picante. No podía esperar 2 días hasta la escuela para recuperarlo, y mucho menos si ya no le permitían quedarse fuera por más tiempo. «¿Qué voy a hacer?», se preguntó. Dentro de la casa de Han-kyung, la situación era tensa. La profesora miró una portada de revista o libro con un título llamativo: «Entrevista de contacto extremo, edición Bruce Lee», y de repente, con los ojos bien abiertos, se dio cuenta de lo que pasaba. En su propia casa, un grupo de encapuchados se había instalado, y uno de ellos, con el pelo anaranjado y con heridas recientes, se sentaba en su cama como si nada. «¿Cómo es que todos ustedes están acá?», pensó Han-kyung, atónita, dándose cuenta que esto era tal como Hangul había dicho. «Hola, Han-kyung», dijo con una sonrisa cínica, y agregó: «Se te puso más fea la cara en los 4 días que no nos vimos». El tipo incluso le exigió que los metiera en el grupo de estudio. Uno de los encapuchados agarró a Han-kyung, mientras el de pelo anaranjado le decía: «Espera nomás, voy a destruir todo». Gamin, aún afuera y dándose cuenta de que la situación era urgente, tomó una decisión. «Entonces, realmente tengo que ir a la casa de ella». ¡Madre mía, qué final! Han-kyung dejó la puerta entreabierta y se le metió un problemón. Ustedes no dejen la puerta abierta a perderse nada y suscríbanse ya. Y con ese extracto de capsaicina que anda suelto, quiero que los comentarios ardan con sus sugerencias. ¡Nos vemos, gente!